Profe, ¿puedes Gracias. grabar, por favor? Ya estoy grabando, sí, señor. Entonces, les decía, se construyen sobre unas estructuras. Estas estructuras normalmente pueden ser en estructuras metálicas o en concreto, aunque en concreto no se hace porque pues, son más complejas de hacer. Son estructuras que se hacen metálicas. Y estas estructuras se ubican los módulos tal cual como les mostré, dependiendo de la dimensión que tengamos. Existe una estructura de distribución de agua en la parte inferior, que eso lo vamos a ver más adelante en el diseño o el semestre entrante, dependiendo de nuestro avance. Y el agua va a ingresar por la parte inferior, va a ascender a través de estos tubos, que no son tubos, pues sí son tubos, pero pues digamos es un área gigantesca, este tanque está lleno de esos módulos. El agua va a ascender eh, cuando va pasando a través de los tubos, pues deja el material que va a retirarse, en este caso son los flóculos, y ya en la parte superior ya sale el agua clarificada y pues se va a recoger en unas canaletas de recolección. Les decía, este no es un sedimentador de agua potable, es uno de aguas residuales, pero ya vamos a mirar unas imágenes a ver. Por ejemplo, este sí es de agua potable, vamos a ver efectivamente. Este es un sedimentador gigantesco. Entonces, aquí en la parte inferior tenemos todos esos módulos que se acomodan como en un rompecabezas, se acomodan perfectamente uno al lado del otro y se llena el tanque completamente. No debe haber ningún espacio y el agua va a ingresar es por la parte inferior. En este momento pues está desocupado, obviamente no tiene agua. ¿Por qué? Porque el nivel del agua siempre va a ser hasta este borde de canaleta. Estos son los bordes de canaleta donde van a estar recogiéndose las aguas sedimentadas. Entonces, ¿qué tenemos? Que el agua va a ingresar por la parte inferior, asciende, atraviesa el módulo y aquí en la parte superior se va a recoger a través de estas canales de recolección de agua sedimentada, pues que aquí vemos que hay como unas 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, no sé cuántas más haya, pero esto es para una planta realmente muy, pero muy grande, es una planta gigantesca. Aquí tenemos otras imágenes también. Fíjense que tenemos siempre las canaletas de recolección de agua. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se instalan o cómo vienen ellas. Tienen una forma y hacen que encajen una junto a la otra. Eso permite, pues, que el tratamiento o que la instalación sea mucho más sencilla. Y quiero mostrarles ya una con agua. Esta tiene agua. Esta imagen está el sedimentador con agua. Entonces, pero uno ve el, el módulo. ¿Por qué? Pues porque el agua cuando sale del sedimentador ya debe salir clarificada, ya debe salir sin ningún tipo de impurezas. Las impurezas con las que sale el agua del sedimentador son las partículas muy pequeñas que no se sedimentan ya por su tamaño de partícula. Pero casi todo, la gran mayoría del material se debe quedar en la unidad de sedimentación. Ya a lo otro, a la siguiente unidad, solo van a pasar principalmente microorganismos, material muy pequeño, de un tamaño muy pequeño, para, digamos, para que no puede ser removido por sedimentación y ya este material pues pasa a la siguiente etapa, que es la filtración, la que Jason está tan interesado de que les hable, pues que muy seguramente en el transcurso de unas clases vamos a hablar de estas filtraciones, que hay diferentes tipos de filtración. Entonces, pues aquí lo complejo de la sedimentación es establecer las condiciones de diseño, es decir, el tamaño del sedimentador, la estructura, cómo iría por dentro del sedimentador y todo lo demás, que ya en un momento les voy a mostrar unos videos, no, unas imágenes del diseño que se hace en el próximo semestre o que se hará en el siguiente semestre, pero antes pues quiero escucharlos si tienen alguna pregunta. Los materiales, hay diferentes materiales en el que se construyen estos módulos. Ya
Si quieren saberlo, pues ya se los dejo de tarea, que eso sea parte de la investigación que ustedes realicen. ¿Alguna pregunta sobre este tema de Ingeniero, sedimentación? Sí, dale. ingeniero, esto, los módulos sean de, digamos, para agua potable o residual, siempre van a tener esa inclinación de los 60 grados. Sí, la verdad es que en aguas residuales no se utilizan módulos. Es muy poco común, pero donde los instalan, pues obvio, instalan estos mismos. Es más, estas mismas estructuras se instalan en filtros percoladores, que es un sistema de tratamiento de aguas residuales, que tiene como funciones dar un área superficial para que los microorganismos se instalen o se desarrollen, pero no tiene que ver con agua potable, pero también se utilizan los módulos. O sea, ellos tienen varios usos. Aquí en esta imagen se ve cómo son las hojas con las que se hace estos módulos. Estos módulos, estas láminas se van pegando una traslapada con la otra, o sea, como ellas tienen una parte llana y otra parte levantada, se pegan una junto a la otra por la parte levantada y se van formando los rombos para formar algo como lo que está en esta imagen, es algo como esto. Y después, pues uno lo que hace es pegarlos al momento de ingresarlos a la planta, pues al sedimentador cuando se está construyendo o cuando se está implementando, pues se pega uno junto al otro, algo como lo que está en esta foto, que se van uniendo unos junto a los otros y van quedando, pues se va llenando el tanque. Aquí pues esta tablita que ponen acá es para que cuando la gente se pare sobre el sedimentador no lo rompa, porque a pesar de que son de un material resistente, pues el peso de las personas los puede dañar. También existen circulares, como el del video, que es un tanque circular, entonces también los elaboran de manera circular. ¿Qué ventajas tienen estos materiales? Pues alguien ya los dijo, son materiales muy livianos, de poco peso, y tienen una muy alta área superficial que permite mejorar los procesos de sedimentación ostensiblemente. Son muy eficientes los procesos de sedimentación con este tipo de elementos. Me están llamando la atención. Uy, que no he subido notas. Ay, vaina tan jodida, ole. ¿Sí se habían dado cuenta? Entonces, pues ya simplemente los sedimentadores se colocan estos elementos. Siempre van a tener una zona muerta, un pedazo que no sirve, pero ahorita no vale la pena ponernos a mirar eso, porque pues los voy a confundir un poco más. Aquí en esta imagen, Liliana pregunta, no pasa nada. Hola, ingeniero, buenas noches. Una pregunta, en la de los circulares, ¿en qué casos se utiliza? Bueno, es que los circulares ahora, como la gran mayoría de las plantas, se están diseñando en fibra de vidrio. O sea, son como la del video que nos mostraron o que les mostré hace un rato, que nos recomendó Ana. Estas plantas se hacen en fibra de vidrio, y los tanques en fibra de vidrio los mejores son circulares, porque digamos la forma circular es más estable, hablando de la capacidad de resistencia del material. Cuando son circulares son más resistentes por las condiciones como son construidos. Entonces, en ese orden de ideas, pues en las plantas que sean circulares, o sea, los tanques sean circulares, pues tenemos que montar módulos circulares. La verdad, yo en este momento casi todas las Perdón. plantas que he hecho de menos de 10 litros por segundo o hasta 10 litros por segundo, he hecho en fibra de vidrio, y los sistemas de sedimentación son circulares. Sí, Liliana, cuéntame. Pero, digamos, no, digamos, en efectividad no tiene nada que ver si es circular o no circular. No, no, desde que es que hay un cálculo donde uno contempla una pérdida, una zona, llamámosla muerta,
Entonces, cuando uno la tiene en cuenta, pues no pasa nada, ya se contempla esa zona, entonces igual el diseño queda bien. Aquí estamos mirando cómo estos señores tratan de meter estos módulos en este tanque sedimentador. Los módulos, llamémoslo, son una tecnología reciente, pero reciente es de 22, 25 años, pero digamos es reciente, y en la mayoría de las plantas estaban hechas con unas placas, unas láminas en asbestocemento o en fibrocemento. Entonces, ¿qué pasó? Que muchas empresas decidieron cambiar estas láminas en fibrocemento y se cambiaron o se ubicaron por estos plásticos. Entonces, lo que se ve ahí es que están haciendo la modernización de esa planta, de una estructura, porque la planta aquí en esta imagen se ve que es una planta vieja ya con varios años de operación, pero se está haciendo la actualización con el fin de optimizar el funcionamiento de la misma. ¿Preguntas? Profe, o sea que en una planta de tratamiento, digamos, de agua potable, la extensión del sedimentador siempre va a ser muchísimo más grande que, digamos, que del de floculación y coagulación. No, vea que son más o menos del mismo tamaño. Lo que pasa es que comparativamente, antiguamente la planta, la unidad de sedimentación era la más grande, antes de que existieran estos módulos de sedimentación. La tecnología de los módulos de sedimentación redujo hasta en 10 veces, casi 9 veces el tamaño de la planta de tratamiento. Entonces ya, gracias a estos módulos, si no es una planta que no tenga módulos, o un sedimentador que no tenga módulos va a ser 9 veces más grande que un sedimentador sin módulos. Entonces, un sedimentador sin módulos va a ser 9 veces más grande que un sedimentador con módulos. Entonces, esta tecnología lo que hizo fue que las plantas las hace mucho más pequeñas, la capacidad de los tanques es mucho menor y lo que estamos haciendo es mejorar la eficiencia. Porque ahí ganamos dos cosas, ganamos espacio y con estos módulos de sedimentación estamos ganando calidad del efluente porque ellos permiten remover partículas mucho más pequeñas. Listo, los que levantaron la mano, voy a ver si los logro aquí identificar, por favor. Primero pues pregunten y luego pues la bajan, no pasa nada. Ingeniero, esos módulos Yolanda, no la escuché, ¿me repites, por favor? Si alguien escucha a Yolanda, si el problema es mío, por favor. No se escucha nada. no se escucha. No se escucha. Démosle la palabra a Ana María, que también levantó Los la mano, módulos, mientras Yolanda soluciona. Perdón. Profe, es que tengo una pregunta respecto a lo de flujo laminar. Es que ahí dice que para esos sedimentadores se necesita un flujo laminar y se necesita también un número de Reynolds, Sí. que es determinado o algo así. O sea, ¿eso quiere decir que ese proceso es lento o es que no entendí esa parte? La velocidad de flujo del agua a través de los tubos es laminar, no quiere decir que sea lento, sino que el agua debe fluir muy lentamente a través de los tubos. Pero el proceso, pues, lo que pasa es que a veces uno cree que el movimiento lento es que, bueno, el agua sí se tiene que mover muy lentamente, pero como el área es tan grande, pues obviamente el flujo va a ser muy lento. Entonces no es un flujo rápido y por eso sí se logra flujos laminares y ya en un momento les aclaro ese tema del flujo laminar y en dónde es el flujo laminar y ya pues ahorita que activemos el pizarrón o el tablero o el Paint o cualquier cosa y ya les explico eso. Liliana, si querías comentar algo o aclarar o si Yolanda ya pudo solucionar el problema del... Qué pena, profesor. Sí, es que creo que le alcanzo a entender a la compañera que cómo es el mantenimiento de Ya, Yolanda. listo, ya ahorita les explico el mantenimiento. En esta imagen
observen que se logra ver los módulos. O sea, aquí en esta imagen se ve digamos, el tipo, la formita de colmena que hay aquí en la parte inferior. Nuevamente, porque como el módulo está haciendo un trabajo tan adecuado o tan bien hecho, digámoslo así, el agua sale de muy buena calidad y aquí en la parte superior pues se van a recoger pues el agua ya clarificada y por la parte inferior pues se va a acumular el lodo, que ya en un momento les explico cómo es eso. Pero entonces esta es como ya un sedimentador operando. Sería maravilloso que pudiéramos ir a visitar una planta, que lo mejor todo se aprende es en las visitas, pero pues difícil. Sin embargo, pues como les decía, yo creo que mañana voy a ir a tomar unos videos de la planta para poderles socializar un poco mejor y dejarles las cosas más claras. Sin embargo, lo que pasa es que la planta está operando, entonces no voy a poder tomarles fotos en el fondo ni bueno, entonces esa ya es una dificultad, pero ahorita voy a hacer un gran esfuerzo por tratar de explicarles cómo es el funcionamiento al interior de un sedimentador. Aquí tenemos otra foto de sedimentadores también. Miren que se ven los paneles y en la parte superior pues tenemos un sistema de vertederas. El agua asciende y pues la idea es que se recoja. Aquí siempre este sistema de vertederas es un elemento fundamental en el diseño de la planta, porque si aquí no hay lo que decía Ana, si hay mucha turbulencia, si hay mucha agitación, pues eso me va a afectar la zona al interior de los tubos o de los módulos. Entonces, si se dan cuenta, aquí esto se ve muy quietico y la única turbulencia o la única agitación que vamos a ver es aquí en el borde de las vertederas, y las vertederas todas están muy bien niveladas y hay una muy buena hidráulica de eso. En esta imagen ya el sistema de recolección no son canales, sino son tubos. Son unas tuberías perforadas que el agua va ingresando a través de esos tubos. Entonces, pues podemos seguir infinitamente. Hay muchos sistemas de recolección. Mira aquí estas vertederas. No estoy seguro si sea un sedimentador. Ah, sí, es un sedimentador porque se ven aquí los módulos. Entonces, fíjense que siempre el agua sube, se recoge unas vertederas centrales y estas vertederas centrales van a llevar a un canal principal. Entonces, el agua va a salir de acá a este canal principal y de este canal va a irse hacia nuestra siguiente etapa que se llama filtración. Acá también tenemos lo mismo, pero ya con tubería perforada es que se está haciendo la recolección de las aguas sedimentadas. Aquí tenemos una foto de cómo se va armando. Entonces, fíjese que aquí hay unas estructuras metálicas que es donde se va a apoyar el módulo aquí a lo largo del sedimentador. Bueno, sí, hay cualquier cantidad de imágenes para mostrarles y ya, si tienen más dudas, pues los escucho o paso a lo otro que quería Ingeniero, mostrarles. una pregunta. Su merced mostraba unas imágenes de sedimentadores de alta tasa. ¿Qué quiere decir? O sea, de alta tasa. Todos son de alta tasa. Lo que nosotros vamos a diseñar aquí dice de alta tasa, efectivamente, sedimentador de alta tasa. Todos los sedimentadores son de alta tasa en agua potable. ¿Por qué se llaman de alta tasa? Porque tienen una velocidad mayor a otros sedimentadores que pues, son de tasa normal, donde no existen los módulos al interior. O sea, se logra la sedimentación de alta tasa es gracias a la presencia de los módulos de sedimentación. Sin esos módulos de sedimentación no se podría, digamos, decir que es una sedimentación de alta tasa. Digamos, la velocidad se la da es la presencia del módulo, que es lo que ayuda o que es lo que permite que yo pueda hacer pasar mayor cantidad de agua a través del sedimentador. ¿Alguna otra pregunta?
Jason Andrei levantó la mano, pues aproveche, amigo. Inge, una preguntita. Su merced muestra esos sedimentadores ahí a cielo abierto. Eso, pues digamos que las partículas que caigan ahí de polvo, de eso, ¿lo saca ese el filtro o ya hay? Sí, ¿O qué efectivamente métodos utilizan no es para que no caiga necesario, eso? no es necesario que sean cubiertos porque, digamos, todavía después de este proceso viene el proceso de filtración. Entonces, pues, es que es un archivo que está descargando. Entonces, pues no pasa nada. Si vieron en algunas de las imágenes que les mostré, habían hojas, pueden caer material, polvo, como dice el compañero, no tiene ningún problema porque nuestra siguiente etapa, que es la filtración, esa sí remueve todo material de menor tamaño que se quede. Es más, en algunos sedimentadores se alcanza a pasar unas pequeñas partículas porque a veces la sedimentación no trabaja con un máximo de eficiencia o tenemos problemas de que los flóculos no son lo suficientemente pesados para que sedimenten rápidamente, entonces nos pasan a filtración, pero pues eso ya son las condiciones de operación de la planta. Aquí hay una imagen, voy ahorita a aprovecharla, estoy tratando de abrir un archivo que vi unas diapositivas. Aquí, voy a tratar de... Bueno, aquí este archivo lo acaba de descargar, pues habla de teoría, para el que esté interesado, pues lo puede descargar allá del internet. Entonces, realmente lo descargué fue por unas imágenes que encontré por acá. Venga, aquí está interesante esta gráfica. Miremos que al sedimentador, por ejemplo, pueden entrar turbiedades de 1000 unidades nefelométricas de Profe, ¿la turbidez. puede acercar un poquito más para que se pueda ver mejor? Claro, ni que estuviéramos bravos, ¿así? Eso sí, señor, gracias. Entonces, ¿qué tenemos acá? Miren que tenemos unas entradas de turbidez muy grande y a la salida del sedimentador podemos tener turbidez de hasta 10. O sea, es un agua de muy buena calidad porque si miramos que entra un agua con turbidez de 800, 700 y que salga con 100, ya hemos removido casi el 90% de la turbidez. Y aquí, pues, obviamente, miren lo que pasa. Aquí tenemos que la filtración es la que nos va a remover el resto. Esta es una tabla logarítmica. Entonces, miren que aquí en filtración, pues, vamos a tener un rango entre 0,1 y 1 unidad de turbidez. La norma colombiana, para los que estudiaron la resolución 2115, dice que la turbidez máxima es de 2. Entonces, obviamente aquí tenemos una turbidez que está cumpliendo después de filtración. Pero si ustedes se dan cuenta de las imágenes que vimos, la mayoría de los sedimentadores no se ve la turbidez, o sea, no se ve que el agua esté sucia. Entonces, una turbidez de 1, de 2, de 3, de 5 son turbidades muy buenas. Es decir, que no se alcanza a ver el material particulado. Pero a pesar de eso, ahí van miles de microorganismos, por no decir que millones, porque normalmente cuando uno hace un análisis de un agua, pues tiene 10 a la 6, 10 a la 7 unidades formadoras de colonia. Entonces, pues la cantidad de material que tiene es muy grande, la cantidad de microorganismos que tiene. Aquí, pues, lo que me hablaron ustedes aquí al comienzo de la clase, nosotros realmente nos vamos a enfocar en este tipo de sedimentadores, este que está acá, que es el de las placas inclinadas, que es lo que ya llevo explicándoles casi toda la clase, que tiene un sistema de placas inclinadas, tiene una entrada por la parte inferior y el flujo es ascendente únicamente.
pues es vertical ascendente, es flujo vertical ascendente efectivamente. En la parte superior vamos a tener un sistema de recolección y en la parte del fondo, como se muestra aquí en esta gráfica, estos materiales, estas partículas que se iban al fondo, o sea que se retiraron en estos tubos, ellos se desprenden y se van para el fondo y se acumulan acá en la parte del fondo del sedimentador. Y aquí por lo menos hablan de clarificación tipo 4, que es de alta concentración, obvio, porque aquí tenemos todo el lodo. Y ya más adelante, pues lo que se hace es, mediante un sistema de válvulas, se va a poder retirar el lodo del fondo. Si alguien levantó la mano y quiere intervenir, pues bienvenido, que no hay ningún problema. Sí está bien que levante las manos, pero es que no puedo, no estoy mirando las intervenciones, entonces el que quiera intervenir, con mucho gusto lo puede hacer. Aquí está la aclaración de lo que creo que Ana María preguntó, Ángela María, perdón, sobre alta tasa y media tasa y baja tasa. Entonces los de baja tasa son los de flujo horizontal, que son los desarenadores. ¿Y por qué se necesita o por qué pueden ser de baja tasa? Pues porque no requieren mucho caudal, no son muy grandes porque la velocidad de sedimentación de las arenas son muy rápidas. Entonces acá tenemos los de alta tasa, normalmente son con módulos inclinados y los módulos pueden ser de placas o de módulos tipo colmena. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Pues que las placas son planas y los módulos pues tienen la forma de una colmena. Entonces la única diferencia es que, por ejemplo, podemos encontrar placas en fibra de vidrio, en acero inoxidable, bueno, en diferentes materiales. Y lo que pasa es que pues simplemente son unas placas planas que se ubican también a 60 grados, pero el fenómeno que ocurre es exactamente el mismo. Aquí hay una explicación de la sedimentación horizontal, pero nosotros no, esto es lo que ocurre en los desarenadores, donde la partícula, el agua ingresa por un lado y sale por el otro, y en el fondo es donde se va a acumular la partícula que estamos retirando. Venga, a ver si hubiera acá alguna imagen de cómo se remueve esa partícula. Acá tenemos un sedimentador de flujo ascendente. Pues aquí se trata se ve como confuso, pero vamos a ver si aquí al ampliarlo logramos que entiendan un poco mejor. En este sedimentador tenemos realmente aquí la compuerta de acceso a sedimentador. Entonces el agua viene por la parte superior y desciende. Toda esta cámara no es que esté llena de lodos, es la zona de lodos y por eso está ahí como identificado, pero no es que eso esté lleno de lodos. Y por acá, por la parte inferior, se saca el lodo. No sé aquí en por dónde se sacará, pero el lodo, pues por eso tiene esta forma. En el fondo lleva hacia un sector para que cuando yo abra las válvulas, pues todo el lodo se me vaya para un sector y no tenga que estar desocupando el tanque. El agua asciende, atraviesa las placas y se recoge en una tubería. Y en esa tubería, pues va a pasar a nuestra siguiente unidad, que aquí es el filtro, que son filtros normalmente de lecho con grava y arenas y antracitas, que digamos lo vamos a ver más adelante. Vamos a mirar a ver qué más tenemos acá en esta presentación que podamos aprovechar. De pronto acá con estas imágenes. Nada, pues lo que ya hemos visto. Sistemas de recolección en superficie. Y ya creo que no es más. Si tienen preguntas, pues bienvenidas todas las preguntas, por favor.
quería mostrarles algo más de lo que estaba por acá. Hay dos que levantaron la mano, por favor, hablen, no se preocupen. Profe, solamente quería saber qué tipo de tratamiento se le hace a esos lodos o qué se hace con ellos después de sacarlos ahí del sedimentador. Gracias, gracias, muy amable, sí. Bueno, ahí hay una situación especial. El lodo de los sedimentadores, pues primero tienen altas concentraciones de aluminio. Bueno, de aluminio si el coagulante es sulfato de aluminio, o de hierro si el coagulante es cloruro férrico, pero va a tener altas concentraciones porque como el coagulante es el que me va a formar el floc, y el floc es lo que se me va a quedar en sedimentación, pues ahí vamos a encontrar altas concentraciones de metales, cargas microbiológicas muy grandes. Entonces normalmente esta corriente debe salir hacia un lecho de secado, y en este lecho de secado, después de deshidratarlo, pues va y se retira ese material. No se puede usar como abono, obviamente, porque tiene exceso de aluminio, y lo que lo hacen es normalmente para relleno, no relleno sanitario, sino digamos unas zonas donde se pueda disponer, sitios de cantera donde necesitamos colocar cobertura o algo de eso. Entonces normalmente se puede llevar para allá. A los módulos de sedimentación, ¿cada cuánto se les hace mantenimiento? Eso depende de la calidad del agua. En verano, pues un módulo de sedimentación no trabaja porque el agua es muy buena, pero en invierno puede uno estarlo lavando. Por la parte superior se baja un poco el nivel del sedimentador, y por la parte superior se puede estar lavando cada 2 o 3 meses, dependiendo de la cantidad de suciedad que traiga el agua. O sea, si el agua está muy sucia, si llueve mucho y hay entrada de aguas turbias a toda hora, pues lo podría uno estar haciendo mensualmente. Si no, pues cada 2 o 3 meses. Pero eso no quiere decir que el sedimentador se desocupe totalmente, sino lo que se hace es que se le baja el nivel del sedimentador hasta la altura de módulos, y con unas mangueras o con unos baldes, si no hay mangueras, con agua a presión, pues se lava en la superficie estos módulos. Normalmente sí, cada año se debe desocupar el sedimentador y se ingresa a la parte inferior para hacerle el mantenimiento, la limpieza de rigor. Aquí abrió algo que no era lo que quería que abriera. Bueno, creo que ahí sí hay las fotos que necesito mostrarles sobre el sedimentador. Entonces, pues estas son unas fotos que hay. Esta tesis es vieja, sino que tiene unas fotos que son como interesantes. ¿Alguien más por ahí levantó la mano que quiere preguntar? Pues aproveche. Yo tengo una preguntita. Vale. Por ejemplo, yo estaba leyendo lo de los tipo colmena que... ¿Sí me escucha? Perfectamente, sí, señor. Sí, es que yo estaba leyendo un poco de los de tipo colmena que decía que eran construidos en láminas lisas de poliestireno o en ABS, que eso, digamos que le dan una duración mucho más a estos sedimentadores. Entonces mi pregunta era que cada cuánto, digamos, cuánto más o menos puede durar un sedimentador, por ejemplo, como es. O sea, que tenga una vida útil, o cómo sería ahí el El proceso. sedimentador debe durar 25 años, que es el tiempo de diseño, que ya hicimos el cálculo al comienzo del curso, que el tiempo de diseño de todo el tanque de estos son 25 años. Pues porque se hacen en concreto o en fibra de vidrio, independientemente, pues la vida útil de estos materiales son 25 años. Sin embargo, los módulos, a pesar de, como lo comenta usted mismo, que son hechos en ABS con una protección UV, ellos sí se van desgastando. Entonces, normalmente uno lo puede estar cambiando cada 10 años. El módulo nomás, o sea, la parte de encima, uno la cambia, porque ya de tanto mantenimiento, llamémoslo así, porque uno tiene que estarlo lavando, pues a veces con los rayos del sol, como son unos plásticos, se empiezan a cristalizar. Ya sabemos que la mayoría de los plásticos con el sol se cristalizan, entonces se vuelven muy frágiles y se parten.
Entonces eso mismo le pasa a estos paneles que con el tiempo se empiezan a cristalizar y entonces cuando uno los está aseando por la parte superior, como les explicaba hace un rato, que con mangueras se lavan o con balde, pues empiezan a romper y pues lo que hay que hacer es cambiar el módulo, o puede uno cambiar toda la cama, que es que las fotos que vimos ahí de algunas plantas, o lo que uno puede hacer es cambiar algunas unidades que ya estén muy deterioradas y ya se soluciona el problema. Pero como tal, el sedimentador puede durar muchos años, lo que cambia uno es la parte de encima. ¿Alguien levantó la mano? Si quiere hablar, pues lo escucho. En esta imagen tenemos como la forma como se hace la distribución de agua. Entonces miren que, bueno, no es muy buena la imagen, pero aquí, digamos, tenemos como la forma, como el agua ingresa a través de este canal central. No lo vemos, no se puede ver porque, digamos, está en la parte inferior, pero el agua ingresa así como está la flechita marcando. Y este canal central tiene unas perforaciones en la parte inferior, que son las que se ven acá, estas perforaciones. Entonces el agua o se va para allá o se viene para acá o ingresa a cualquiera de estas dos unidades de sedimentación. Sube a través de estas placas, porque aquí pues este es un documento viejo donde todavía no habían módulos, entonces aquí son placas, y aquí mire que lo dice, láminas en asbestocemento. Realmente el asbestocemento ya dejó de producirse en Colombia hace más de 20 años por su condición de que es cancerígeno. No el asbestocemento ni las láminas, el asbesto es el que es cancerígeno. Estas láminas pueden durar 50, 100 años y no les pasa nada. El problema, y nadie se va a morir de cáncer porque esas láminas estén en una planta de aguas potables, sino que para producir las láminas se utilizaba, porque ya esto no existe, se utilizaba asbesto, y ese asbesto, cuando se estaba mezclando con el cemento, las personas que lo utilizaban, este asbesto se le iban a los pulmones y generaba unos quistes en los alvéolos pulmonares con posibilidades de que les dé cáncer, y muchas personas de Eternit, de empresas como estas que producían las tejas en asbestocemento, pues fallecieron a causa de cáncer en los pulmones. Pero ya esto, pues por eso existen los módulos de sedimentación. Es que ese fue un trabajo que hicieron muchas empresas que quitaron todo esto que estaba en asbestocemento y llenaron de módulos de plásticos de sedimentación tipo colmena. Ahí es porque, esa es la razón por la que les digo que la altura es de 1,04 y ya muy seguramente más adelante vamos a concluir eso. Por ahora créanme que es de 1 metro. Entonces, como les decía, el agua ingresa por acá, se pasa por los orificios, empieza a ascender y se recoge en una canaleta superior que se lleva por acá, va hacia las unidades de filtración.